banco o aquí ya a la imaginación de cada uno como buenamente pueda. Y el tema de las piscinas, pues eso para el que tenga la posibilidad y sea más afortunado, hay gente que incluso se está comprando sus piscinas de 3x2, se compra una goma elástica para engancharse a los pies o lo suyo sería a la cintura y pues poder nadar en un espacio cerrado para por lo menos no perder la técnica y las sensaciones con el agua, que probablemente a la vuelta va a ser lo más complicado. Yo creo que, sobre todo, Luis, yo los que tengo, todos comentan que lo que más les preocupa, sobre todo a la gente así de nivel, es el perder la sensación del agua, ¿no? Que cuando te pegas tú puedes hacer ese tipo de trabajo de fortalecimiento, que implique un poco que parezca lo que es la técnica, pero esa sensación de moverte en el agua, de fluir en ella, se pierde y luego, evidentemente, se va a tardar un poco en recuperar, ¿no? Y como has dicho bien, tengo algunos ya que han comprado piscina pequeña o tenían la propia piscina en su casa para pegarte el baño en verano, han cogido cualquier goma o arnés o han enganchado ahí y por lo menos intentan simular un poco el nado, aunque evidentemente no se puede trabajar a las velocidades que habitualmente se trabajan. Claro, pero al final es lo que comentamos, aquí no nos interesa tanto el rendimiento ni siquiera entrenar bien, sino simplemente tener contacto con el agua y tener esas sensaciones que por lo menos a la vuelta del confinamiento pues no la hayamos perdido. Mm. Tema de entrenamiento en rodillo. Mucha gente los primeros días estaba un poco reacio a hacer el rodillo porque al final, sobre todo los que vivimos aquí en el sur, es algo que no usamos habitualmente, salvo gente que por motivos laborales tenga limitado el tiempo, la mayoría sale a la carretera y si algún día incluso llueve, pues casi que no se entrena, ¿no? Estamos acostumbrados a no hacer ese tipo de trabajo indoor como se puede dar en otras comunidades, ¿no? Al final, pues mira, nos han privado de salir, pues yo creo que al final nos adaptamos a ellos. Sí es verdad que los primeros días la gente ha dado muchas más sobrecargas musculares porque al final pierdes esa inercia que se gana en la carretera y hay que implicar a la musculatura para que trabaje algo más. Incluso se decía que no se puede apretar en el rodillo. Y yo creo que al final cuando uno se adapta y hace ese esfuerzo tanto físico como mental, pues se puede conseguir trabajar muy bien y además se pueden conseguir buenas adaptaciones. Esto es un test de 20 minutos que hizo Luis Márquez el otro día en el rodillo. ¿Cómo te salió el test, Luis? Pues como quería expresar aquí, pues la verdad que después de 5 semanas de confinamiento, es verdad que al principio pues la incertidumbre y el no saber si vamos a poder seguir o no con los entrenamientos de manera normal, pues hizo un poco que psicológicamente me viniera abajo. Incluso la tercera semana, pues lo comenté con Javi y le dije que prefería estar una semana entrenando por mi cuenta para eso, no sobrecargarme de manera mental, seguir entrenando, pero haciendo un poco lo que yo quería. Entonces, después de 5 semanas trabajando lo que es el rodillo solamente, pues vemos aquí como en la mitad de la gráfica y en la parte derecha, donde pone 318, he conseguido realizar mis mejores valores en un rodillo normal de resistencia a un tag antiguo que me han prestado y que yo creía que era imposible porque cuando normalmente en otras temporadas coges el rodillo y no estás acostumbrado, te crees que mueves mucho menos. Pero yo creo que sobre todo lo más importante es el factor psicológico más que el físico. Al final creo que, como decía mucha gente, sobre todo los que competís a buen nivel, claro, te quitan competiciones, las ves como muy lejos, que no sabes cuándo va a competir, parece que esa motivación cae, ¿no? Si no hay competiciones, ¿para qué voy a entrenar, no? Yo muchas veces lo comparo, gente que tiene una lesión grave y a lo mejor está 4 meses o 3 sin poder hacer nada, luego recuperar esa forma es complicado, o sea, bastante complicado volver a ese nivel. Lo que tú ganas en 5 meses de trabajo, en 1 y medio lo puedes perder casi todo. Entonces, bueno, hay que mantener cierto estímulo para, por lo menos, estar preparado para cuando lo dejen salir, poder trabajar y llegar a esos objetivos que se planteen, ¿vale? Pero
Creo que se pueden hacer ahora mismo muy buenos trabajos submáximos, no hace falta meter mucha alta intensidad, todo por debajo del umbral, y al final te adaptas a ese rodillo, trabajas mentalmente y creo que podemos, o sea, lo puedo ver como una oportunidad para salir todo mucho más reforzado. El otro día estaba viendo los entrenamientos que va colgando Froome, si veis en Instagram, y hay días que se mete hasta 6 horas en el rodillo. O sea que él lo está viendo como una oportunidad para recuperarse de esa grave caída que tuvo y llegar en agosto a Artura en las mejores condiciones. Para él, entre comillas, casi que le ha venido bien, ¿no? El parón para recuperar tiempo. O sea que sobre todo gente que no estuviera en muy buena forma puede incluso aprovechar para salir más reforzado de esta situación, diría yo. Sí, lo que debemos procurar un poco es intentar controlar la situación y que nos afecte lo mínimo posible al entrenamiento. Mm. Porque yo creo que al final aquí lo que más nos está influyendo a la hora de que un día no tenga ganas de hacer deporte o directamente no hacer muchas cosas en casa es el factor psicológico. Y el saber sobreponerte cada día y dedicarle tu rato de entrenamiento, pues conlleva un esfuerzo, pero bueno, al final yo creo que un poco el que lo hace porque le gusta va a acabar rindiendo igual. Vale. Cuando queremos ver un poco cómo se entrena para triatlón, y ya esto es un poco fuera de lo que sería la situación actual de confinamiento, podemos saber que hay distintas modalidades, desde sprint, olímpico, media distancia, larga distancia, incluso ya los ultraman, ¿no? Que son muy, muy larga distancia. Al final, esto tiene relación con la fisiología, que es esta gráfica que os he puesto aquí, que son las vías energéticas, es decir, qué energía utiliza mi cuerpo en función del tipo de esfuerzo, ¿vale? En esfuerzos cortos, que esto que es lo que hay aquí, es el ATP o la fosfocreatina, la primera vía energética. Luego damos paso a la glucólisis, que tiene una parte de predominancia anaeróbica, aproximadamente hasta este punto de aquí, y luego aeróbica, y luego la parte de la vía oxidativa, la que conocéis como la vía de las grasas, ¿vale? Entonces, según yo, lo que vaya a participar en modalidad, me interesa trabajar unas vías metabólicas u otras. Un deportista de larga distancia que tiene que estar mucho tiempo haciendo una actividad submáxima, lo que le interesa es trabajar esa vía oxidativa, esta verde que veis aquí, al máximo. Y en cambio, una distancia corta como el sprint, todo lo que sería esa capacidad glucolítica, esa potencia máxima que produce el ATP, le es muy importante. Al final, si lo comparamos con coches, ¿vale? Aunque no es la mejor comparación, pero os puede ayudar a entenderlo, gente de larga distancia interesa en que sea un coche diésel, por así decirlo, que gaste mucho y gaste poco y sea muy económico, y en cambio gente de olímpica y sprint te interesa que tu coche tenga mucho caballaje y que gaste mucho. O sea, no te importa que gaste porque al final la prueba dura poco, ¿vale? Entonces al final el entrenar de una manera u otra potencia unas vías o otras vías, ¿vale? Entonces vamos a dejar aquí unas pequeñas estrategias para que apliquéis en vuestra rutina de entrenamiento según la modalidad que participéis, ¿vale? Aquí he puesto dos deportistas, uno es Luis, ya que está aquí lo aprovecho para ponerlo, y otro es Alejandro Santana, que es deportista de larga distancia. Esto es una curva de potencia que da el medidor. En la línea horizontal tenéis el tiempo y en la línea vertical la producción en vatios kilos, ¿vale? Fijaros que Luis, que es de olímpica y de sprint, aunque ya va tirando más para olímpica y casi media en breve, si os fijáis sus esfuerzos entre 1 segundo y 20 segundos, su curva de potencia está alta, es decir, es buena para su modalidad, una buena curva de potencia para triatlón, olímpica, sprint. Y en cambio, el de larga distancia, que incluso Alejandro ha hecho algún ultraman y bastante bien, fijaros que su producción de potencia hasta 20 segundos, 40 segundos es muy, muy baja. Le sale como recreacional, es decir, es alguien muy, muy poco explosivo. Coge Luis y echa un sprint con él de 10-15 segundos y le saca de rueda un abismo, ¿vale? Pero en cambio su curva de potencia, a partir, si os veis, desde las 2 horas hasta, fijaros que tiene hasta casi 20 horas de la curva, pero de 2 horas hasta 5 la caída que tiene es muy, muy, muy pequeña. Es capaz de mantener esa intensidad mucho tiempo sin que haya fatiga. Entonces, eso es lo que interesa para alguien de larga distancia. Entonces, en cambio, Luis, por ejemplo, tiene buena producción de potencia en 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, y luego ya esa curva, como veis, cae. No tiene tanta resistencia como ese deportista. Entonces, al final, cada uno busca entrenar de una manera para su propia modalidad deportiva. No vale el mismo entrenamiento
para él que para él. Hay que hacer algo lo más individualizado posible. Y ahora lo veremos. ¿Qué tipo de trabajo conviene para hacer un sprint o un olímpico? Fijaros, esto es el año pasado en el Campeonato de España de Coruña, de Luis precisamente, y esto es el tiempo que pasa el deportista a cierta intensidad, ¿vale? En el caso de Luis, su umbral, el FTP, está aquí. Fijaros que la mayor parte del tiempo está por encima del umbral, casi consumo de oxígeno y capacidad anaeróbica, es decir, esfuerzos muy cortos, de 20 segundos, 30 segundos, porque al final es una prueba muy explosiva. Como sabéis, son 40 kilómetros a lo que da el motor, donde se va en grupo, hay cambio de ritmo, hay ataques, hay rotondas. Entonces, toda la intensidad está muy, muy, muy por encima de lo que es el umbral. Entonces, ¿a mí qué me interesa trabajar con él? Pues la potencia máxima, evidentemente, porque para poder acelerar, cambiar el ritmo. ¿Qué tipo de entrenos se pueden hacer? Arrancada de 10-12 segundos y recuperando entre 3 y 5 minutos. Y puedes jugar con desarrollo. Un día prueba a hacerlo con poco desarrollo para trabajar esa cadencia a la que se produce la potencia máxima y otro día metiendo más desarrollo para aplicar un poco más de fuerza. Trabajos de consumo de oxígeno. 4 por 3 minutos, 5 por 3 minutos, 6 por 3 minutos, 4 por 4 minutos, prácticamente al 120% de su umbral, ¿vale? Cuando tú acabas este tipo de trabajo, lo normal es en una escala de esfuerzo, donde el 0 es poco esfuerzo y 10 es mucho, sueles acabar con una sensación de 9 aproximadamente. Es decir, llegas en ese puntito que has sufrido mucho, pero te quedaría todavía un poquito por gastar, ¿vale? Y luego esfuerzos de capacidad anaeróbica, que es esto que vemos aquí. Esfuerzos de 20 segundos, 30 segundos, donde haya una recuperación alta, entre 3 y 5 minutos. Y aquí incluso la sensación de esfuerzo es de casi 10, ¿vale? Que terminas el entrenamiento y acabas destruido. Incluso sujetos que tengan capacidad anaeróbica muy alta, es normal que incluso acaben con ganas de incluso vomitar en algunas ocasiones, ¿vale? Y luego hace falta un trabajo específico de transiciones que te den esa tolerancia a la acidez, porque al final, cuando tú sales del agua y sales a la máxima intensidad que das, vas con mucha acidez provocada por la producción de lactato que tienes y luego tienes que convivir con ella en el tramo de bicicleta. Terminas la bici, te cambia rápido la transición y tienes que apretar a una alta intensidad. Eso Luis nos puede contar muy bien cómo se sale del agua. ¿Qué sensación te da a ti cuando sales del agua? Bueno, cuando sales del agua yo creo que hay veces que pierdes hasta el sentido, no sabes ni dónde estás. Pero por eso mismo es necesario y yo creo que es fundamental trabajar estas transiciones para que cuando llegue el día de la competición te pille lo mejor preparado posible. Por ejemplo, mejor para el deportista de larga, sobre todo si eres un finisher, no es tan importante esa transición, pero para un sprint o un olímpico, el agua va a condicionar el resultado final, porque en el momento que tú pierdas el primer grupo, ya ahí se acabó la competición, con miras a poder disputar, para que hagáis una idea. Luis normalmente en una competición nacional suele salir en el segundo grupo aprox, ¿verdad? Normalmente. Claro, y normalmente, por ejemplo, este año pasado, no, pero porque tuve una lesión, pero el anterior, pues en la transición del agua a la bicicleta en el Campeonato de España Sprint que se disputó en Bañola, pues una transición rápida y montarme en el momento adecuado y perder el mínimo tiempo posible, pues me hizo poder ir con el primer grupo. Ujú. ¿Qué ritmo fue del agua? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto saliste? Pues yo creo que fue sin neopreno y a unos 18, unos 17 o por ahí. Sí, para que haga una idea de la velocidad a la que se sale, ¿vale? Como estamos hablando, que es importante esa técnica porque al final los circuitos de olímpico, ¿vale? Son todos cada vez más técnicos y hace falta saber coger la rueda bien porque al final, por desgracia, cada vez los deportistas en este tipo de triatlones regatean mucho más, ¿no? Eso nos puede contar Luis, que es lo que pasa muchas veces en los olímpicos, los sprints. Cuando van un segundo grupo, nadie Claro, quiere, ¿no? normalmente todos intentamos guardar lo máximo posible y eso se suele ver mucho aquí en las competiciones a nivel andaluz, que normalmente nadie suele arriesgar más de la cuenta. O a nivel nacional, si va en el primer grupo, incluso a veces se forman muchos pelotones porque la gente que va en cabeza ya está pensando en la carrera.
Sí, Entonces, y van también, pensando en guardar al máximo, vaya. claro, donde se va a decidir la carrera realmente en la carrera a pie. Luego todo lo que son salidas de rotonda, trazada de curvas, ahí es muy importante esa potencia máxima, porque al final, si yo salgo de la rotonda y no voy bien colocado y tengo que acelerar, ¿vale? Para volver a enganchar, si tengo una capacidad de sprintar mayor, es más fácil volver a enganchar que alguien que es mucho más diésel. Entonces, claro, para este tipo de circuitos, ese trabajo de arrancadas son fundamentales. Y luego también consumo de oxígeno. ¿Por qué? Cuando una vez que termina la natación, sale de la transición, por lo general, los 3-4 minutos iniciales del olímpico o el sprint suelen ser a la máxima intensidad, ¿vale? Y luego todo lo que son trazadas de curva, los relevos, cuando hay que darle cuando se va persiguiendo, para poder salir los ataques y distintas arrancadas. Es decir, que al final hay una coordinación entre capacidades físicas del deportista y luego el factor técnico, ¿no? que tienes que tener para poder solventar algunas situaciones, ¿vale? Vamos ahora a todo lo contrario. Cuando nos vamos a trabajar a un medio o una larga distancia, medio Ironman o larga distancia, pasa todo lo contrario. Si recordáis, en el Olímpico había mucha intensidad por encima del umbral, incluso mucha capacidad anaeróbica, y en cambio aquí prácticamente se toca un poco el umbral, alta intensidad muy poco, capacidad anaeróbica nada. Casi todo está focalizado en el esfuerzo aeróbico y en ritmos submáximos, como puede ser el tempo, ¿vale? Se va a una intensidad mucho menor, como decíamos, implicas ese metabolismo de las grasas, ¿vale? La vía oxidativa. Entonces, al final, el tipo de trabajo que tengo que hacer es distinto totalmente. Aquí sí es verdad que cuanto más grande tenga mi umbral, ¿vale? Mayor será ese ritmo submáximo que puedo hacer, con lo cual la probabilidad de hacerlo bien es importante. Y sí es verdad que en este tipo de pruebas, en el medio y la larga, la bicicleta, como dice mi amigo Jorge Ortega, eh, no te va a hacer ganar, pero te puede hacer perder. Es decir, te puedes quedar totalmente eliminado, porque al final la carrera es el que sentencia. Pero como no tenga buena bici, ya automáticamente estás eliminado de la prueba. Y luego realmente se pueden hacer muchas diferencias. Entre el deportista que es muy bueno en bici y el que no es tan bueno, pues se nota. Si tienes que hacer 90 kilómetros y eres capaz de hacer 36 por hora y tu rival hace 34 por hora, te pones a hacer números y en 2 kilómetros por hora, en 90 kilómetros, le metes bastante tiempo. Que luego recuperar eso en la carrera a pie, o eres muy, muy buen corredor o lo tienes realmente complicado, ¿vale? Entonces aquí sí es importante que ese umbral sea lo mayor posible para aumentar esas posibilidades de éxito. ¿Qué trabajos podéis hacer para mejorar ese umbral? Pues trabajos a umbral, propiamente dicho, sabes cuál es tu umbral anaeróbico que se llama o mal se llama, pero para que nos entendamos, 3 por 10 minutos, 2 por 15 minutos, 2 por 20 minutos, 2 por 30 minutos, ¿vale? Y la recuperación va a ser, depende del nivel. Si el deportista tiene buen nivel, ¿qué significa 1-1? Trabajo 15 minutos, descanso 15 y 1-2 para gente de buen nivel. Trabajo 15 minutos y descanso la mitad, 7 minutos, 8 minutos, ¿vale? Y aquí el RP va a ser de 7, 8 sobre 10, ¿vale? Es decir, si 10 es muy duro, pues un 7, un 8 lo general, ¿vale? Y trabajos incluso no al umbral, sino un poquito por debajo, que sería el ritmo de este tempo, que es el que te va a marcar un poco el ritmo objetivo de competición. Entonces quedaríamos igual, parecido. 2 por 15, 2 por 20, 2 por 30 minutos, 2 por 40, 2 por 60. Son series largas. Os digo que estos días en el rodillo, aunque os parezca un poco complicado, porque son series muy largas, se pueden trabajar muy bien, ¿vale? Al final te permite mantener la constancia del pedaleo realmente, te concentras en hacer el ejercicio mientras que ves una serie o te pones incluso en el Swift y realmente se llevan bien. Luis, tú has estado haciendo esto tiempo atrás, ¿verdad? Y no te generan un problema realmente importante, ¿no? Además que ahora mismo consideramos que no es necesario hacer alta intensidad Mm. porque o no tocarla demasiado porque no hay competiciones a corto plazo. Entonces, este trabajo es un máximo que se trabaja también tanto para distancia sprint como olímpica durante la primera parte de la temporada. Bien lo sé yo y también aquí mi amigo Juanma que está viendo la charla del triatlón Guadix
y ese trabajo tempo subumbral en el que vamos a acumular mucho tiempo por debajo de lo que sería el umbral anaeróbico, pues al final nos va a servir como base de cara a cuando querramos realizar más alta intensidad, pues poder exprimirnos al máximo. Y luego un trabajo que yo considero que es fundamental para la larga distancia, que es el trabajo de torque, ¿vale? O incluso para olímpicos se puede trabajar también, que son intervalos a 60-70 de cadencia moviendo mucho desarrollo, ¿vale? Este tipo de trabajo, además de, por así decirlo, mejorar la señal que manda tu cerebro a los músculos para que sea capaz de reclutar muchas más fibras, también ayuda a la conversión de fibras rápidas a lentas, ¿vale? Ese trabajo continuado va a mejorar esa conversión de fibras lentas. Entonces, realmente, para alguien de sprint no conviene hacer ese tipo de trabajo, pero el deportista de larga sí debe de hacerlo para tener mayor cantidad de fibras lentas, que a fin de cuentas son las que me interesa para mi modalidad. Y luego, por desgracia o por suerte, según lo mire cada uno, el trabajo de volumen. Alguien que hace media y larga distancia tiene que hacer muchas horas de trabajo. Nos gusta o no, son pruebas que duran, imaginaos, el típico finisher hace sus 11, 12 horas en un Ironman, necesitas tiempo de trabajo para luego cuando llegue a la competición estar preparado. Yo muchas veces pienso que ir a hacer un Ironman entrenando 6 horas a la semana, 8 horas a la semana, casi roza lo peligroso, ¿vale? Que ya depende del coco que tenga cada uno, pero el riesgo de lesión probablemente aumenta mucho más. Al final alguien de larga distancia tiene que devorar muchas horas de trabajo, ¿vale? Lo otro que tiene que tener en cuenta, sobre todo para la gente de larga distancia, no tanto para los de olímpica como sprint, es la aerodinámica. La posición en esa cabra es fundamental. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos pedaleando hay una serie de fuerzas que intervienen, ¿vale? Que son, está aquí en inglés, pero os lo traduzco, la gravedad, la resistencia a la rodadura, que viene marcado en parte por el tipo de suelo que hay. No es lo mismo un suelo de gravilla que un asfalto liso, nuevo, recién asfaltado. Eso imagino que lo habéis probado en distintas carreteras cuando vais por ese asfalto más rugoso a un asfalto mucho más nuevo y que es más bondadoso, ¿vale? Y luego la resistencia aerodinámica, la resistencia que tenemos al aire. Fijaros que cuando vamos en llano, es decir, una pendiente de cero, o sea, no hay pendiente, el factor gravedad no influye en nada, la resistencia a la rodadura evidentemente influye y lo que más peso tiene es la resistencia aerodinámica. ¿Cuánto de aerodinámicos somos para producir esa máxima velocidad posible? Ya si la pendiente pasa un 2%, ya el factor aerodinámico y la gravedad se equiparan prácticamente, ¿vale? Y ya cuando pasamos al 8%, o sea, una buena subida, como puede ser la parte final ahí que tenéis ahí en Cerro Negrillo, la parte última dura, ya lo que importa es la resistencia a la gravedad. Entonces aquí ya el peso del deportista empieza a ser muy, muy importante y la aerodinámica casi que es despreciable. Pero fijaros como en un 2% empieza a aparecer la gravedad, pero sí esa resistencia aerodinámica sigue siendo importante. Entonces con esto lo que os quiero transmitir es que al final la mayoría de los larga distancia suelen ser un perfil relativamente plano, no suele haber grandes subidas, salvo algunas excepciones, como puede ser, por ejemplo, la de Ardales, que sí es aquello muy duro. Entonces, esa resistencia aerodinámica es fundamental. Entonces, hay que tener esa posición lo más optimizada posible. Mucha gente se vuelve un poco loca con el material. Se compra la Supercabra con sus ruedas lenticulares, con los cascos. No sé si habéis visto el típico triatleta que empieza a comprar muchísimo material buscando esas mejoras hipermilagrosas, ¿vale? Aquí, esta tabla muy buena de VeloViews, hablando un poco de cuánto te vale el segundo que te ahorras en la prueba, ¿vale? Está hecho el estudio sobre 40 kilómetros a máxima velocidad. Fijaros, entre un mono malo, o sea, de mala calidad, que puede ser mejor de Decathlon, y entre un mono de muy buena calidad, que hablamos, cuando hablo de muy bueno, me voy a 300 euros, ¿vale? No 80 y 90. Se pueden ahorrar en 40 kilómetros 134 segundos, ¿vale? Poniendo que el mono cueste $250, ¿vale? Estoy pagando por cada segundo $1,86, ¿vale? Poner unos acoples buenos con respecto a unos acoples, 122 segundos puedo ahorrar. Prácticamente la misma relación
que el mono. Fijaros, si yo pongo unos acoples y si pongo un buen mono y teniendo uno malo, casi 4 minutos estoy ganando en 40 kilómetros, que es una barbaridad, ¿eh? Para que os deis cuenta de lo que se está ahorrando, siempre y cuando nos vamos a extremos. Los que seáis así más mayores, os acordaréis que Lemon, cuando ganó el primer Tour, fue el primero que puso los acoples y fue el que batió allí a Fiñón en la última contrarreloj. Apareció con unos acoples y no sé cuánto le metió, pero lo justito para ganar. Se comenta que esos acoples fueron los que le dieron la victoria. ¿Cuánto me hace un casco normal a un casco aerodinámico? Pues aproximadamente unos 67 segundos en 40 kilómetros. Esto quiere decir que si el casco vale $200, pues estoy pagando a $3 el segundo, ¿vale? La posición en el túnel del viento, que es lo que se lleva ahora, gente que incluso va al túnel del viento, allá a Manchester, o bien en Estados Unidos, a San Diego, sueltan allí un dineral, también un túnel del viento en Holanda, para optimizar esa posición y demás, pues entre 1.500 y 3.000 dólares para ahorrar aproximadamente unos 60 segundos, ¿vale? Esto implica a unos 26 dólares el segundo el coste, ¿vale? Tema de ruedas, ¿cuánto me pueden ayudar? Desde una rueda normalita a una de mayor profundidad al perfil, que vale unos 700 dólares, unos 40 segundos. Estoy pagando a 16 dólares el segundo. Cubre zapatillas, no lleva el cubre zapatillas, lleva el cubre zapatillas. Esto sobre todo en triatlón no se suele utilizar por el tiempo que puedes tardar la transición, pero puedes ahorrar 30 segundos. Si valen 50 euros, pues a dólar el segundo. La rueda trasera, de no llevar nada a llevar una de 3 palas, 29 segundos. Si la rueda me vale a 1.000 dólares, pues 34 dólares el segundo estoy pagando. Y aquí importante, habréis visto por ahí gente que va con ruedas lenticulares y por lo general alguien que no es capaz de pasar de 33, 34 por hora, la rueda lenticular casi que te lastra más que te ayuda. Eso es para alguien que es capaz de sostener alta velocidad. Eso sí, para la foto del Facebook te queda muy bonita la rueda lenticular. Y luego, si pongo una rueda normal a una de 5 palas, pues 23 segundos puedo ganar. Si vale 700 euros la rueda, pues a 30 dólares el segundo estoy pagando. Y desde un cuadro de crono de tubo aerodinámico, es decir, que esté perfilado, que no sea de tubo, pues uno de 17 segundos. Es decir, para que veáis que el material del cuadro, desde un cuadro de una cabra más redondo a uno que sea menos redondo, más aerodinámico, pago 3.000 dólares y me ahorro 17 segundos, para que veáis un poco dónde están las ganancias que se pueden ganar a nivel aerodinámico. Hay cosas que valen mucho menos, ¿vale? Y te pueden dar mucho mayor beneficio. Pero evidentemente, una de las cosas a trabajar es la posición y no me refiero solo a tocar tornillos de la bicicleta, sino que son aspectos posturales. Entre esta foto y esta no se ha tocado nada, o sea, absolutamente nada. Lo que está haciendo la deportista, que está en María Pujol, veis que los hombros los está acercando hacia las orejas. Veis aquí la separación entre la oreja y el hombro. Cuando hace eso, eso obliga a que la cabeza baje mucho más, queda todo mucho más alineado con el tronco, mucho más plana la espalda, la distancia cara-manos es menor, entonces los flujos que entran aquí son menores y queda todo mucho más integrado. Esto es un trabajo postural que ella tiene que hacer y trabajarlo en el día a día. Mete los hombros hacia adelante y eso además lo que provoca es esto que veis aquí, esto es Gustavo Rodríguez, antes del Mundial el año pasado. Hombros abiertos, fijaros todo el área frontal que ocupa. Cuando cierra los hombros, se ve aquí claramente que están cerrados hacia adelante, intentando llevarlos a las orejas, ese área frontal se disminuye, ¿vale? Aparte que la cabeza es capaz de bajar mucho más. Son pequeños detalles que se pueden trabajar y esto no es dinero, o sea, eso es constancia y querer aprenderlo y trabajarlo, ¿vale? Lo que te iba a comentar, Javi, un poco, que Sí, más allá de las marginal gains o las ganancias marginales, que mucha gente se gasta muchísimo dinero en material que a lo mejor, pues eso, queda mejor a nivel estético, que realmente un amateur no va a necesitar como tal. Lo más importante creemos que es el proceso de entrenamiento y el trabajo que deba de hacer cada uno. sí, sí. Aquí os pongo un poco para que veáis, esto es un test en velódromo, donde el deportista arranca y estos primeros laps son normales, sin hacer ninguna modificación de la posición, se va rodando normal, y este es su coeficiente aerodinámico, ¿vale? 0, 2, 4, 1.
y 0,240. Esta parte de aquí es esta de aquí y esta de aquí es esta de aquí. Fijaros que en el velódromo, para los mismos vatios, 262 o 265 aproximadamente, va a unos 41 o 42 por hora, ¿vale? Pero vamos a fijarnos entre esta parte y esta última. ¿Qué es lo que sucede aquí radicalmente? Ha cerrado los hombros y ha bajado la cabeza. Para la misma intensidad, 265 vatios, 266, ha aumentado la velocidad a 42,2 de 41,9. Ha subido prácticamente 0,3 y el CDA ha bajado a 0,235. Es más aerodinámico al cerrar eso y para la misma intensidad es capaz de ir más rápido. Si tú haces una crono, imaginaros, de 40 kilómetros, esa pequeña diferencia entre 41,9 y 42,2 te va a dar la victoria. Y si haces un Ironman de 180 kilómetros, pues imagínate el tiempo que empiezas a recortar, ¿vale? Son pequeños detalles que se pueden ir limando a nivel postural. Tema de carrera a pie, os cuenta aquí un poco Luis qué se puede hacer, porque al final estamos viendo estos días desde gente que se pone a correr hasta en el piso dando vueltas o en la azotea y demás, ¿no? No sé si por aquí hay alguien que se pone a correr por el piso o algo de eso. Seguro que hay algunos ir subiendo y bajando escaleras. Nosotros creemos que lo más importante es tener también ahora mucho cuidado con la modificación de la técnica de carrera que tenemos. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen a Mantecón, el campeón del mundo sub-23, corriendo en cinta. ¿Y qué podemos decir para los que tenéis una cinta en casa? Hay que tener cuidado tanto con la calidad del material como con la propia técnica que tenemos sobre la cinta, porque normalmente a nivel de rodilla y de tobillo, pues podemos tener algunos problemas tanto articulares como musculares que nos lleven a un posible riesgo de lesión. Y otra Y cosa para Luis, muy importante, la calibración de la cinta, ¿vale? Que muchas veces la velocidad que marca la cinta no es la velocidad real. Es decir, que tú pones, quiero que vaya a 15 por hora y luego unos 15 por hora. Depende de la calidad de la cinta, esa calibración está más acertada o menos. Que a lo mejor puede estar corriendo a unos ritmos que no son los vuestros habituales. Truco que se puede hacer, que todo lo hizo Gustavo Rodríguez en su casa y me quedo con el truco. Cogió la bici con el velocímetro, ¿vale? Y la puso en la cinta para ver qué velocidad marcaba en la bici y comparar con la de la cinta, porque su percepción era como que estabais un poco desacoplado con lo respecto a lo que es habitual en la calle, ¿vale? Y evidentemente hay una pequeña diferencia. Eso digo para que lo tengáis en cuenta que puede pasar. Sí, vamos, a ver, con ese ejemplo seguro que alguno habéis visto a Sergio Reguilón, futbolista del Real Madrid, que decía que había corrido 12 minutos en una cinta a 20 por hora, a 3 A ritmo de 3 kilómetros. y lo ves corriendo y la frecuencia de zancada que lleva es bajísima, yo creo que no es ni a 4. No se bajó ni asfixiado, se bajó. Y el tío estaba como retando a la gente a ver quién hacía más tiempo a 20 por hora. Pero eso, sobre todo hay que tener cuidado con modificar la técnica de carrera y sobre todo con las rodillas. Para los que no tenéis cinta de correr, pues hay que tener cuidado también con los ejercicios de impacto. Ahora, con la excusa de que no podemos correr, pues la gente se pone a saltar en su casa. Saltar a la comba, saltos verticales y que como sobrecarguemos en exceso, pues podemos provocar un riesgo de lesión importante. Además de que saltar en vertical, pues como bien sabemos, correr, lo que necesitamos es correr de manera horizontal y lo más horizontal posible. Entonces hay que tener cuidado también con este aspecto y procurar de no modificar la técnica en exceso. Por eso recomendamos, como vemos aquí en la foto de la izquierda, a uno de los entrenadores de la empresa, Training for All, pues realizando ejercicios en estático, sin impacto y mejorando sobre todo lo que es la flexión de cadera y un trabajo de psoas que después va a ser muy, muy importante cuando volvamos a la calle, así también como lo que es todo el trabajo de flexión plantar y de la musculatura del pie. Aquí he puesto un pequeño ejemplo porque de que al final debemos individualizar en función de las circunstancias de cada uno. A mí me han dejado una cinta de correr que es manual.
manuales que yo me agarro a lo que es los apoyabrazos, a la barandilla, y con las piernas yo soy el que le doy inercia a la cinta. Entonces es una manera un poco extraña de correr. Que como no podemos correr de manera continua, pues lo que hemos pensado ha sido trabajar alta intensidad, un entrenamiento tipo Tabata de 40 segundos a la máxima intensidad posible y recuperando 20 segundos. Al final, cuando acumulas varias series de estas, pues la frecuencia cardíaca sube muchísimo, la cadencia también, y va a acabar reventado. Es un trabajo muy bueno al final para tocar un poco el consumo de oxígeno. Y además, aparte, trabajas esa alta cadencia corriendo a pie que mucha gente le cuesta llevarla para que esa transferencia a buena técnica, aumentar el componente horizontal y disminuir ese componente oscilatorio, que es al final el que no interesa. Aquí he puesto un par de imágenes, la de la izquierda, una salida del agua de un campeonato de España, una liga de clubes, y a la derecha pues sería la bajada de la T2 con un compañero de equipo de la de Sevilla. Y yo creo que es una oportunidad ahora mismo fundamental para aquellos que os cuesta un poco más realizar las transiciones, trabajarlas ahora, porque tenemos tiempo de sobra y yo creo que, por ejemplo, al que le cuesta un poco más quitarse el neopreno, pues puede ser un buen momento para practicar en casa. O incluso el que se baja de la bici y se le olvida, a lo mejor se le ha olvidado alguna vez quitarse el casco y ha tenido que volver a la sexta a dejarlo. O no le entran las zapatillas cuando se baja de la bici porque tiene la frecuencia cardíaca por las nubes. Entonces puede ser un buen momento tanto para trabajar las transiciones en, en reposo, en seco, como a lo mejor pues realizar un trabajo de bici de alta intensidad o en el que le vemos las pulsaciones y de seguido pues practicar a hacer la transición. Yo creo que es un buen momento para los que os cueste un poco más esas transiciones, sobre todo en distancias preolímpicas, como hemos comentado, pues hacerla ahora de cara a futuras competiciones que vienen. Sobre todo eso, si dejáis las zapatillas puestas, que es el mayor problema de la gente, dejas las zapatillas enganchadas, te subes, las intentas colocar, metes los pies y empiezas a pedalear. Y te pones un poco a trabajo, lo que al final mucha gente creo que es una situación que le estresa, ¿no? El hacer eso y muchas veces los aficionados prefieren dejar las zapatillas en la cesta antes que dejarlas en la propia bicicleta. Pues mira, una oportunidad ahora para aprender a meterte los pies en las zapatillas sobre la marcha, ¿vale? Sobre el pedaleo, ¿vale? Al final el gesto tiene que salir solo, lo tienes que tener automatizado. Automatizado, efectivamente. Y por último, bueno, aquí hemos puesto algunas consideraciones con respecto al factor psicológico, que por haberlo dejado para el final no es menos importante. De hecho, yo creo que ahora mismo es la clave para poder seguir entrenando. Yo creo que cada uno tiene que individualizar y en función de sus características y cómo lleve este confinamiento, pues así se adapte. Yo, por ejemplo, el otro día el test de 20 minutos, pues lo hice con un ventilador y algo de música. Hay gente ahora que está con el uso de Swift, de Cool y demás, porque le motiva más. Por ejemplo, otro método podría ser el de meditación para relajar un poco. He puesto aquí un ejemplo de una aplicación que te va dando recomendaciones. Pero al final eso, debemos procurar de disfrutar de lo que estamos haciendo y no saturarnos en exceso, porque ahora mismo tampoco creo que sea el momento, ¿no, Javi? No, no, para nada. Tampoco os recomiendo que abuséis mucho del Swift en el sentido de que hay gente que está todos los días metiéndose en competiciones o en Bicul, todo día competición y al final vas a trabajar muy por encima de lo que te corresponde y te puede ayudar a que pegues el reventón por ahí, aparte de la frustración que hay muchas veces porque sabéis, los que estéis usando un Swift, imagino que habéis encontrado con gente que altera el peso o bien descalibra los pedales de potencia para ganar, ¿no? En la prueba. Y tú dices, bueno, este tío cómo pasa por ahí que parece un cohete, ¿no? Y muchas veces hay que utilizar la herramienta porque te puede llevar al caso contrario, ¿no? A que te frustres un poco y te satures
de la historia esta, ¿vale? Entonces hay que utilizar esta herramienta un poco con un poco de mesura. Yo lo que sí recomiendo a la gente es que se organicen bien el día, como que te hagas como una especie de, como el día que tienes que trabajar, una especie de agenda de cuándo vas a hacer cada cosa. Y al final, si tienes el día un poco estructurado, relativamente se te puede pasar rápido el día. A mí por lo menos me organizo todo el día y medio se me pasa rápido estos casi 40 días que llevamos ya, más de 40 días que llevamos aquí encerrados. Pues mira, es recomendación que os puedo dar en ese aspecto. Y nada, muchas gracias por las chapas estas que hemos soltado aquí. Y ahora, Todas las preguntas que tengáis, pues que nos queréis hacer, pues mira, echamos aquí un rato y preguntáis. Estupendo. Pues nada, es cuestión de que vayáis levantando la mano. Tenéis en la aplicación una opción que pone levantar mano. Si no abro el audio, somos muchos y se va a escuchar mucho jaleo. Sí, ¿Alguien tiene alguna preguntita? Y tú, Valverde, le vas dando... Ahí está. Pero necesitamos quien rompa el hielo. Vamos a ver, voy a abrir el audio un momentito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Todo el mundo hoy está un poco más cortado. Vamos a ver. Voy a hacer un momento. Y le voy a echar a Valiente. Un segundito. Yo lo que sí me ha llamado mucho la atención, espérate, Javi, que te dé, y Luisma, que os dé audio a los dos. Un momentito. Vamos a ver dónde está. Sí, por el chat ha preguntado alguien. Alguien, no, pues si lees la pregunta, por favor. A ver si es que no encuentro a Javi. No encuentro a Javi. Se me ha perdido. Aquí está arriba. Nada, que cuántas veces entreno a la semana o al día. Sí. Pues... Espérate, le vamos a dar paso. ¿A quién ha sido de la pregunta? ¿Cómo puedo ver yo las preguntas de alguna manera? En chat. En el chat. Sí, pero no me deja verlo. Chatear, sí, la tienes que ver. A ver, pero te voy a dejar compartir. En la aplicación. Vamos a ver, Antonio Cepeda. Es Javi, ¿no? Sí, Javi pregunta, un momentito, ¿no? Que busque a Javi. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Aquí. Javi, ¿tienes audio? No tiene. Espérate un momentito. A ver. Sí, si no le contesta, ¿no? Que ya que ha preguntado ahí. Pues mira, ve contestándole porque no entra el audio por lo que sea de él. Nada, yo normalmente solemos entrenar a hacer doble, incluso triple sesión en época normal. Ahora con el confinamiento empezamos metiendo alguna doble sesión, incluso de pues, bici por la mañana y por la tarde, pero la verdad que no me he adaptado muy bien y yo creo que ahora que estamos metiendo una sesión al día, pues lo estoy llevando un poco mejor. Y eso, antes del confinamiento, pues suelo echar aproximadamente 20 horas semanales, 3 horas al día aproximadamente. Al final es muy individual. Yo tengo deportistas que, sobre todo algunos de nivel, que empecé a ponerle doble sesión y me decían que preferían todo en uno. Dice, mira, me importa hacer 3 horas, pero lo hago ya a la mañana y me lo quito de en medio, ¿no? Y a la tarde tranquilo. Y otros que sí necesitan tener como 2 veces, porque al final entrenas de mañana, te duchas, comes, no sé qué, a la tarde otra y parece que el día se pasa. Yo creo que al final es un poco de decisión de cada uno, ¿no? De qué prefiere o no prefiere en ese aspecto. Le voy a dar paso ahora a Sergio, que estaba antes. Vamos a ver qué pasa. Sergio, ya tienes Buenas. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a Javi y a Luis. Muchas gracias por la charla. Y la pregunta era, más que nada, era responder a una pregunta que me hizo a mí Julio el otro día, bueno, que estaba por ahí. Que era, había estado leyendo en un libro, un libro bastante antiguo, sobre entrenamiento para larga distancia y los entrenamientos que conozco yo, los que hacemos en Sweet Spot, que le ponían que como que eran kilómetros basura. Lo que pasa es que yo supuse que él lo entendió de otra manera. No. Y yo le recomiendo al revés, que ese entrenamiento es el más apropiado que hay. El libro es un clásico, es Atleta de Hierro. Vale, no sé que yo lo he entendido al revés. Bueno, ese tipo de entrenamiento sería el más idóneo a lo mejor para
Vamos Ah, a responder la pregunta porque puede ser un poco polémica a lo mejor, ¿vale? En estos años atrás había una tendencia que es el entrenamiento polarizado, por así decirlo, ¿vale? Que es lo que te dice que hay que entrenar a muy baja intensidad y días muy alta intensidad, ¿vale? Y en parte esa alta intensidad va relacionada con crear mitocondrias, pasema oxidativo, etcétera, ¿vale? Yo hubo una época, incluso hace 4 o 5 años, que me volví loco con eso, porque era muchos artículos, muchas publicaciones, y empecé a hacer este tipo de entrenamientos. Y yo toda la zona tempo y sweet spot la olvidé, porque según la teoría esa zona intermedia de tempo, sweet spot y FTP, como que no hay que tocarla, ¿vale? Lo que te dicen. Entonces, claro, igual el libro está basado en esa teoría, que te dice que esa zona como que es peligrosa, que no la toques. Paradójicamente, cuando he vuelto a trabajar estas zonas, la gente que llevo han subido de nivel. O sea que yo al final me quedo con lo que pruebo y funciona. Y creo que para un deportista de larga distancia, esa zona tempo, sweet spot, creo que tiene que hacer muchas horas. Y cuantas más horas sea capaz de mantenerse ahí, mejor. Y el ciclista de resistencia, por así decirlo, debe de hacer esas horas. Ya estaba viendo un artículo de Matthew Hyman de cuando ganó la París-Roubaix, ¿vale? Que sabéis que son, no sé, son 260 kilómetros por adoquines, una barbaridad. La prueba duró 6 horas. Estuvo 6 horas a 300 vatios de media, ¿vale? Imaginaos, son 6 horas a 300 vatios de media. Y un entrenamiento que hizo fue 4 horas en tempo, seguidos. 4 horas a 300 vatios. O sea, para que haya una idea de lo importante que es, tienes que trabajar un poco al final lo que te pide la competición. Si la competición te demanda esas intensidades, pues tú tienes que trabajar esas intensidades, ¿vale? Estupendo. Le voy a dar paso a Julio, que seguramente tendrá que ver con esto que habéis estado comentando. Julio, vamos a ver. Sí, buenas tardes. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Javi Luis, ¿no? Sí, ¿Me escucháis? escuchamos. Sí, te escuchamos, Sí, Julio. bueno, daros las gracias por vuestra intervención y nada, pues un poco lo que decía Sergio, vamos, lo ha respondido. Exactamente el libro es que es antiguo y dice exactamente lo que acaba de decir. Entonces, claro, me creaba la duda, digo, entonces en esta zona nunca se trabaja. Te decía de trabajar en zona 1, zona 2, y luego ya cuando se va acercando más la fecha, pues en zona 4, con algunos cambios de ritmo y demás. Entonces me surgía esa duda. No lo veía factible, digamos, que habrá que trabajar todas las zonas. Al Al final final, también, sí, eso es lo que tú vas a decir. al final también yo creo que es muy individualizado, porque habrá deportistas a los que les venga mejor una cosa u otra. Y yo creo que este trabajo, tanto para larga distancia como yo, por ejemplo, que lo he estado haciendo mucho tiempo y nos ha estado funcionando a la perfección. Y como ha dicho Javi, se entrena como se compite y si las demandas de competición van a ser, pues, estar ahí justo por debajo del umbral anaeróbico y trabajar esa zona, pues yo creo que al final entrenarlo es fundamental. Sí, y esa era otra pregunta. Cuando se trabaja, yo me estaba preparando el Ironman de Barcelona. Que claro, que muchas veces me vengo abajo porque lo que tú has dicho, hay que acumular horas y es que yo no puedo estar más de hora y cuarto, mi rodillo es de equilibrio y no puedo estar más de hora y cuarto y correr no tengo cinta, total, que a veces pues, te entran ganas de tirar la toalla y ya está. Pero bueno, mi pregunta es sobre cuando entrenas cerca de umbral en FTP, para larga distancia, ¿los cambios de ritmo tienen que ser tanto largos como cortos o los cortos no tienen sentido? Yo lo que os digo, tú cuando haces un larga distancia, ¿cuántos cambios de ritmo haces en la prueba? Pregunto. Yo voy a intentar hacer un poco. Pues eso, al final, tú tienes que intentar que la potencia, cuanto más constante sea Eso en es, la prueba, por eso lo más pregunto. económico es. Entonces, va un poco, estás bien de vez en cuando meter un estímulo, me gusta meter a veces estímulos cortos, de 30 segundos, 40, para trabajar un poco ese consumo. Pero realmente el trabajo grande, el 80% del trabajo Claro, son intervalos largos, ¿vale? eso 20 es, minutos, eso es. 30, 15 minutos, o incluso yo lo que hago muchas veces, combino, al final tu cuerpo tiene que ser lo más económico posible y aprender a reutilizar ese lactato, ¿vale? Puedes meter trabajos submáximos de 20, 30 minutos, metiendo pequeños esfuerzos un poquito por encima del FTP, ¿vale? Pero de 30 segundos, ¿vale? Pero no a altísima intensidad.
Si esa es la pregunta, ¿vale? Vale, sí, esa es la pregunta. Vale, pues muchísimas gracias. Estupendo, Hombre. gracias, Julio. Le vamos a dar paso a Juanma, que ha hecho un comentario. A ver, Juanma, ¿tienes audio? Hola, buenas tardes, Javier y el amigo Luis. Me alegra de verte, aunque sea por aquí, ya que te escucho de vez en cuando, pero hace tiempo no te veía. Bueno, mi duda, como ya sabe, pues sabe bien Luis, yo desde el día 14 que nos confinaron, yo soy contrario a rodillo, a la cinta de correr, yo soy un poco de la antigua escuela, no soy incapaz. Para mí es superior a mis fuerzas, ¿no? Montarme en un rodillo. Yo soy más de irme lloviendo con la bici que meterme en un rodillo. Entonces yo desde el día 14 la verdad que lo he dejado todo. Estábamos a punto de empezar la competición, el duatlón de Almería, y a una semana se nos cortó el rollo. Estábamos ya acabando, afinando para esa competición, como bien sabe Luis, y lo dejamos todo. Entonces estoy parado de entonces. Hago una rutina HIIT que todos los días intento hacer algo, intento mantener el peso, así bastante intensidad, unos 40 minutos, una hora de HIIT, y luego hago también fuerza, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Entonces mi pregunta es, supongo que cuando volvamos, espero que en una semana, 10 días como mucho, nos dejan salir, voy a ver si soy capaz de hacer una trampilla. Como tengo dos niñas pequeñas, a ver si puedo hacer una trampilla y correr con ellas. Ya que dicen las niñas pueden correr, igual puedo yo correr con ellas también un poco, digo yo. Pero bueno, aparte de la broma. Mi pregunta es, yo creo que deberé empezar de nuevo con la base o por este mes y medio que llevamos, no es necesario volver a la base, puede reiniciar de otro punto o es irremisible volverse a la base. Si te paras a pensar, por mucho que hayas estado haciendo alguna rutina de HIIT y demás, llevas casi un mes y medio sin hacer trabajo específico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo empezaría de nuevo prácticamente. El problema es que a partir de las 2-3 semanas se ha visto, vamos, y comprobado que lo que es el consumo de oxígeno máximo baja muchísimo y empezamos a perder un montón de adaptaciones que solo se mantienen con trabajo aeróbico. Entonces es verdad que cuando volvamos, pues el trabajo de base va a ser lo primordial. Por desgracia, los deportes cíclicos son todos un poco desagradecidos. Esa es no es como el que juega la pachanga al fútbol, que va cada 3 meses, juega y se lo pasa bien. Más que lo digo porque Luis ya me conoce y sabe que yo la base me encanta y soy muy disciplinado en la base. A mí me gustaría hacer un comentario. Piénsalo porque realmente, a ver, mínimo hasta agosto no se va a competir. Hay que ser un poco... Ahí donde va. Entonces, tienes tiempo de empezar de nuevo. Esa es la realidad. Si el día 10, Dios mediante, nos dejan salir, pues mira, pues eso iba a comentar yo, Javi. De hecho, el confinamiento quizás no termine cuando nos van a dejar hacer deporte. Pero el que vuelva a las competiciones, yo firmaba, no agosto, sino septiembre. Y no lo creo, sinceramente. Yo apuesto más porque creo que no va a haber competiciones ya en 2020. Si acaso a finales de año, incluso en octubre, noviembre, alargando mucho la temporada. Porque al final el triatlón necesitamos del agua y hasta octubre, noviembre a lo mejor aguantamos, pero ya... Claro. Yo soy de la opinión también de que creo que este año está prácticamente finiquitado. Lo que es en triatlón, creo yo que... Con lo cual, claro, el empezar otra vez con la base pues no va a tener problema. Es que me gusta mucho a mí la base, soy muy de base, pero bueno, no habrá más remedio. Estupendo. Tenemos también otra pregunta de Antonio David, un segundo que lo busque por aquí. Aquí está. Antonio David Sánchez. Bueno, yo en primer lugar disculparme porque entra más tarde, no he podido ver la charla completa y me habría gustado hacerlo. He estado en clase y acabo de terminar. Y no sé si lo habréis comentado, pero me gustaría preguntaros cómo integráis el trabajo de fuerza en la programación. ¿Lleváis a cabo algún tipo de periodización específica, modelo lineal, ondulante? ¿Cómo lo tocáis? Trabajo de fuerza obligatorio, diría yo, para el triatleta, ¿vale? A ver, yo realmente no trabajo con ondulante ni nada de eso. Yo creo que al final, y eso lo hemos explicado en un webinar que hemos hecho, no creo en los modelos de periodización, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo la situación nos lo está demostrando. O sea, que sirve haber hecho ahí tu super plan cuando se ha ido a tomar por el culo, ¿vale? Claro. Sí me gusta trabajar por ¿cómo se llama? Por métricas y ver cómo evoluciona esa métrica, cómo evoluciona el FTP, cómo evoluciona el consumo de oxígeno,
cómo evoluciona la potencia máxima. Y en función de eso vas cambiando los estímulos, ¿vale? Porque al final, si tú no tienes para medir continuamente, tengo algunos deportistas que tienen un encoder lineal propio en su casa. Te cuento, ahora mismo Gustavo Rodríguez, Tania Calvo, David Arroyo, ¿y quién más tiene? Y ya está, 3. ¿Vale? Entonces con ellos sí puedes trabajar por velocidad continuamente y al final el RM va actualizando, ¿vale? Porque al final es cambiante de un día para otro ese RM. Si te dedicas a la fuerza, bien lo sabrás. Pero para el que no, pues se trabaja por percepción subjetiva del esfuerzo, como implica Vadillo, con el carácter de esfuerzo, y vas viendo según los contenidos que vas trabajando el resto de semanas, ¿vale? Pero no una planificación al uso de ondulante ni nada de eso, porque cada vez creo menos en eso. Hace 10 años, cuando no había ninguna forma de monitorizar el rendimiento, pues sí tenías que hacer un plan, en el sentido de que no ves ningún parámetro de rendimiento, pues te coges un acto de fe. Y tú dices, 6 semanas esto, 4 semanas esto, 3 semanas esto y otras 2 estas. Ahora, en el momento que tú puedes medir, puedes ver si esas 6 semanas están funcionando o no. A lo mejor hay que alargarlas a 8 o a 10. No sé si te refieres a eso, ¿vale? Sí, que al final no programáis a gran escala, sino más bien por microciclo en función de, ¿no? De casi de semana en semana, te diría yo. De semana en semana, ¿no? Yo por lo menos lo hago así. O sea, yo darte un trabajo para un mes, eso es totalmente una ilusión. Porque en una semana pueden pasar 1000 Claro, cosas. es que al final si tienes el dispositivo para medir la velocidad, lo que tú dices, puedes estar midiendo semana a semana. El problema es... Tú marcas a fulanito, hoy va a ser la sentadilla a 0,7 y a lo mejor el lunes estaba haciéndolo con 100 kilos y el viernes está haciéndolo con 80. ¿Por qué? Porque si el día anterior ha entrenado y ha acabado muy cascado, pues ya es que es distinto, no tiene nada que ver. Entonces, con el control de la velocidad, pues cambia un poco la perspectiva. Sí te digo que por experiencia, la gente que intenta afinar esa percepción del esfuerzo, ese carácter del esfuerzo que hablaba yo, suele costar, ¿vale? Requiere mucho entrenamiento de aprendizaje por parte del deportista, ¿vale? Y Antonio, gente... nosotros... Sí, sí. Nada, iba a decir que trabajamos por RP y por repeticiones en reserva al final. Que es como estamos trabajando. Lo que hacemos es, yo por ejemplo en mi caso, pues a lo mejor empezamos con 3x12 con repeticiones en reserva de 16 y vamos, a medida que vamos avanzando la temporada, vamos bajando de repeticiones y aumentando un poco lo que es el peso. Pues de 3x12 pasamos a 3x8 con 12, a 3x6 con 8 en reserva. ¿Mantenéis las mismas repeticiones en recámara o las vais bajando también? Va cambiando también. Va cambiando. Depende del momento. Al final, mucha gente es reacia al trabajo de fuerza, por mi experiencia, porque va al gimnasio, hace el indio, se revienta, ¿vale? Y ya se queda 2 o 3 días que parece aquello la duquesa de Alba andando. Y ya dice, qué malas sensaciones en la bici, qué malas sensaciones corriendo. Claro, sí. Claro. O sea, si has acabado, si te has reventado, te has inmolado, pues no me acabarías mal. Pero un trabajo de fuerza que se hace bien prescrito, no tiene por qué dar problema. Y al revés, te ayuda, ¿vale? A funcionar. Nosotros, por ejemplo, con los triatletas, muchos de ellos tienen Stride, que es un medidor de potencia, y en parte, no es un medidor al uso, es un estimador. Te mide el stiffness de la musculatura, eso y la capacidad elástica que tiene tu músculo para aprovecharla, ¿vale? La gente que trabaja fuerza regularmente suele tener mejores valores de stiffness que alguien que no lo trabaja. Entonces, todo el trabajo de fuerza, el trabajo incluso de pliométrico, te ayuda a mejorar ese stiffness y eso mejora la economía de carrera. Aparte de que te previene lesiones simplemente por el hecho profiláctico de que tú estás haciendo un trabajo de fuerza, ¿vale? Nada más, el mejorar esos tejidos, pues te ayuda a prevenir, ¿vale? Entonces yo diría que es obligatorio. Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer, lo del trabajo pliométrico, pero ya me la respondí. Ya te he respondido. Bueno. También. Y yo creo que al final lo que hay que focalizarse, sobre todo para la carrera PIT, en ese trabajo pliométrico, pero más a nivel horizontal en el plano, más que vertical, porque es lo que nos va a demandar la disciplina. Y iba a ser un repunte de que al final los deportes de resistencia, pues las demandas de fuerza son bajas. Y entonces no creo que sea necesario tampoco, es obligatorio,
imprescindible realizar un buen trabajo de fuerza, pero no debe ser primordial. Yo creo que habría que individualizar en función de la persona, y en el caso de Julio antes me parece que ha dicho que tiene 11 horas para entrenar a la semana, pues si tiene 11 horas yo veo mucho más importante realizar a lo mejor más horas de trabajo en la bici que no a lo mejor meter trabajo de gimnasio. Si tu horario es reducido. Está aquí mi pupilo Alejandro Santana, que he visto ante una gráfica suya de curva de potencia, y él, hablando antes de cuánto se puede entrenar en rodillo, él entrena días que hasta 3 horas, 4 y no hay problema. O sea, que entrena, cumple y pensando más en el futuro, en ser mejor deportista. No es decir, no, como no vamos a competir, ya dejo de entrenar. O sea, las adaptaciones que se producen ahora te sirven para el futuro, y como dejas de entrenar, pues luego retomar eso se hace complicado, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que pensar un poco más en el largo plazo y no en la competición. Y el que creo que piense en competir ahora y entrene para competir va a tener problemas a la hora de asimilar esto un poco, vaya, o sea, en la realidad, y lo veo así. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Tenemos aquí un comentario que es interesante. Ahora lo he perdido porque hay mucho. Un momentito. Sí, otra vez pregunta Javi. Dice, ¿importancia de la alimentación durante el confinamiento? ¿Igual de importante cuidarse tanto? Hombre, yo te digo mi caso. Yo he cogido ya 5 kilos. O sea, estoy todo el día en la nevera. O sea, con eso creo ahora que mismo he sido capaz de... No hay más preguntas, señoría. Pero es cierto que al final ha dicho aquí Sergio que la semana que viene va a venir Sergio Fuentes a dar una charla específica sobre nutrición. Pero es verdad que, bueno, por ir adelantando, podemos decir que la nutrición, sobre todo en deportes de resistencia, va a ser muy importante tanto durante lo que es la preparación como a nivel de entrenamiento. Es fundamental. Estupendo. Yo tenía una pregunta, bueno, no es una pregunta, es más quizá un comentario, ¿no? Me ha llamado mucho la atención cuando has puesto lo que cuesta un segundo, ¿vale? Y me ha dado por sumarlos un poco todo. Me daba 564 segundos. No sé lo que costará. Un poco, estamos hablando de casi 10... Arreglando todo, ¿no? Claro, digo, son casi 10 minutos. En 40 kilómetros. Yo sumaría mejor el precio. A ver, al final, mira, os pongo una comparativa. Muchas veces, en ciclismo profesional sobre todo, nunca vais a ver a equipos pequeños o Caja Rural, tipo Burgos y demás, con buenos ciclistas poder ganar una crono. Nunca, por el material que llevan, ¿vale? Pero estamos hablando ya de gente que tiene muchísimo nivel, en todos niveles, y ahí ya el material se influye muchísimo, ¿vale? Y al final, las marcas buenas con materiales buenos invierten su patrocinio en los equipos top, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, bueno, pues triatleta igual. El que tenga mejor material, a igualdad de condiciones de otros deportistas, pues va a sacar mucho más rendimiento. Y se notan esas ganancias, se notan bastante. Hace poco estuve con Noel Martín preparando, porque él es piloto de Paralimpiadas, y estuvimos viendo entre un mono, no voy a decir la marca, y otro mono, ¿vale? Y había diferencias, simplemente con la ropa, o sea, con el mono, ¿vale? Porque al final la española les obliga a llevar una marca determinada, y decían que era una mierda, y vimos cuánto de mierda era, ¿vale? Ya, bueno, ya sabéis la marca porque sabéis lo que lleva la española de ciclismo, ¿vale? Pero bueno, que la diferencia era grande con respecto a otra marca, ¿vale? Entonces, ellos un poco trasladar esa queja en cuanto a que el material influye, y más cuando te juegas una beca, ¿vale? Una olimpiada. Claro, y luego viene la pregunta, ¿no? El amateur, el aficionado más llanito, como yo digo, ¿merece la pena gastarse, a lo mejor no tanto dinero, pero sí invertir en esa aerodinámica? Ya depende hasta dónde quieras mejorar, ¿no? Pero evidentemente, si tienes una posición muy, muy mala, o sea, muy, muy mala, a poco que se cambien 3 o 4 cosas se nota, ¿vale? Si ya tienes una posición bastante conseguida, evidentemente ya darle una vuelta de tuerca a eso, pues joder, pues cuesta más, ¿no? Está claro. Pero alguien que ya parte de una posición rematadamente mala, me voy al extremo, tocas 4 cosas y ya te ayuda a mejorar, ¿vale? Sobre todo en comodidad muchas veces. Si vas cómodo, te ayuda a rendir más, está claro.
Estupendo, muchas gracias. No sé si no hay más comentarios, más preguntas. Voy a activar el audio por si alguien tiene alguna otra. Ahora estamos todos activados. ¿Alguna pregunta? ¿Una preguntilla ahí de última hora? Pues nada, en vista de que parece ser que la cosa ya está cortita de preguntas, un segundito. Un segundo. Vamos a ver, aquí ya tienes audio, Javier. Y Luis, un segundo. Y Luis también tiene audio, tenéis audio los dos. Pues nada, daros las gracias. Yo creo que ha sido una sesión más que interesante. Gracias a todos por la asistencia y yo creo que nos ha servido un poquito para enfocar, digamos, la posición del triatleta en casa, más que nada. Ya ha sido muy productiva. Gracias a ustedes por la invitación y un placer. Siempre tengo allí buenos amigos en Lora. Están por ahí visto a la Manolo Garín, a Naranjo y más gente por ahí, Cristian. Y nada, al final, cuando está uno rodeado así de amigos que están por ahí, también está por ahí Pablo León, porque no es de Lora, pero está ahí enchufado. Y al final un placer, pues se hace gustosamente una historia de esta. Muchísimas gracias a todos y encantado de compartir este rato con vosotros. A la mayoría no os conozco, pero bueno, si necesitáis lo que sea, pues a través de aquí mi amigo Sergio Naranjo, pues podéis conseguir mi contacto. Estupendo. Por lo mismo decimos, tenéis las puertas abiertas aquí en Lora. Somos un club chiquitito, como quien dice, muy nuevo, pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Por lo cual, un abrazo muy fuerte y nos seguiremos viendo, aunque sea por aquí. Eso es. Venga. Venga, un saludo. Gracias.